Y estamos con Margarita Escota, psicóloga del grupo de cirugía bariátrica del Sanatorio Británico. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Hola, un gusto, Claudio, y toda la audiencia de Televida en Salud. Y vamos a hablar de esta cuestión de la obesidad, el placer y la satisfacción, ¿no? Esto que nos lleva a comer quizás a veces de más y tratar de entender desde el lado del paciente qué es lo que le pasa, ¿no es cierto? Porque hay una necesidad de satisfacerse, pero el placer de la comida quizás muchas veces nos lleva a comer más de la cuenta. En lo que decís es importante hacer una diferencia. Placer no es satisfacción y placer es muy distinto a satisfacción. Es importante que esa idea quede clara, porque si tenemos conceptos confundidos en la cabeza, vamos a funcionar de manera confundida. Claro. Porque el modo en que pensemos las cosas hace a nuestra realidad. Placer no es satisfacción. Como vos decís, se puede hacer al exceso y ahí es cuando se busca la satisfacción. Lo natural es la satisfacción, lo que el cuerpo nos pide, lo que necesita para vivir y nada más. Digamos, lo natural sería la tendencia a buscar la satisfacción, pero el ser humano tiene que hacer el desvío a la satisfacción y permanecer en el campo del placer. Ahí está, lo natural y lo que el ser humano tiene que hacer de sí mismo con su vida y con sus modos de satisfacción. Buscar el placer es mantenerse en el límite. Todo lo que nos da placer tiene límite. Si yo como 3 bombones, ya dije 4 las nutri me matarían, pero bueno, yo me comería 4, es un placer. Si me bajo la caja de bombones porque me encanta y lo tengo ahí a mano, o me levanto a la noche para comerlo porque sé que están ahí, sí, y ya estoy en la satisfacción. Sí, el placer está muy relacionado con la tentación, ¿no? Placer con la tentación. Buscamos el placer, pero solo lo sentimos si las cosas tienen medida. Claro. Si no, no se siente. Es como si vos y yo charlamos este rato, nos encanta, la verdad que es un gusto y nos quedamos con las ganas de más. Pero si estuviéramos 8 horas charlando, Claudio, no me aguantarías más. Me aguantaríamos todos los temas. Pero además ya sería insoportable. Fíjate que lo mismo, acotado y con límite, en cualquier aspecto de la vida, nos da placer. A veces lo prohibido genera esa sensación también de haberlo conseguido un cierto placer y sabemos que a lo mejor tenemos que comer hasta ahí y avanzamos un poco más y eso nos da el placer de haber hecho lo que a lo mejor no debíamos, ¿no? Ahí ya no nos da placer. A esto apunto, ahí ya entramos buscando una satisfacción. Ya perdimos el placer. Si perdimos la medida no estamos más en el placer. Claro. Y hay consecuencias de no poder mantener la vivencia de placer con la comida. Hay consecuencias psíquicas, sí, como con todo en la vida. Si me excedí voy en busca de la satisfacción. Está bien, vamos a decir, pero es satisfacción. Sí, pero si yo entro en la pendiente abajo o en la escalada de buscar la satisfacción en algo, solo termino en la insatisfacción. En cambio, si me mantengo en los límites del placer y la medida del placer, me mantengo en el placer, claro, no lo pierdo. Claro. Pero de la otra manera es como que se genera un círculo vicioso, ¿no? Ahí es donde comienza el principio de esta obesidad que a veces parece no tener fin, estos sobrepesos exagerados, ¿no? Exacto, se ha ido ya en la búsqueda de una satisfacción que implica sentir el lleno, claro, el colmado. Se apunta a lo lleno y ya no se tolera esa falta, sí, de todo el placer. No se tolera, pero hay que tolerarla. Dentro de lo que es el tratamiento del paciente obeso, si bien hay herramientas aquí en el sanatorio, cinturón gástrico, balón gástrico, para frenar ese sobrepeso y no tener que recurrir tanto a la voluntad, sino a una cuestión más orgánica, desde la psicología igualmente hay que enseñar esto y crear los límites, porque si no, ese mismo resultado maravilloso puede fracasar. Sí, claro, esos límites no están en función en el que entra en la obesidad. Es como que se saltó el botón, digamos, saltó la cadena. No funciona el límite del principio del placer. Claro. Entonces, que claro... Se perdió la noción de cuando estoy lleno, como se dice habitualmente, ¿no? Se siente el lleno, se tiende al lleno. Se tiende al lleno. No se tolera un poco, porque el placer siempre es un poco. Tolerar el poco de placer, porque en la vida, ¿qué es lo que nos da la gran satisfacción, Claudio? ¿Existe algo? No. Tenemos que poder mantenernos en el poco de placer, pero cuando entramos a buscar la satisfacción, generalmente el paciente nosotros lo invitamos a que revise
qué está pasando con las satisfacciones de su vida. Claro. Hay una revisión más profunda que hacer. De eso se trata, ¿no? Por eso hay que estar atentos a otras cosas que nos hacen bien y tener un poco, como vos decís, se obtiene un poquito, pero un poco de cada cosa, logramos a un cierto estado de satisfacción general, ¿no? Claro, que es lo que más nos cuenta, un poco. El problema es cuando encontramos solamente refugio en la comida. Sí, y a veces, tal como vos decís, en muchos pacientes se transforma en la única satisfacción privilegiada y el objeto que les creen que les asegura la satisfacción es la comida. Cuando se concentra en un solo objeto estamos en problemas. Claro. Pero en realidad cada vez están más insatisfechos y el paciente lo dice. Si buscamos la satisfacción terminan con descompuestos, que explotan de llenos, hartos, hastiados. Hay gente que habla de odio a sí mismo, detestan su cuerpo, necesitan ir como a lavarse porque se sienten sucios. El sentimiento de culpa es inmenso. ¿Por qué hice eso? Aparecen después de su acción. Fíjate que el circuito psicológico es muy complejo. Bueno, de eso se trata, por eso la psicología es parte de todo este tratamiento, de todo este equipo multidisciplinario y bien importante que es, ¿no es cierto?, lo que vos puedas conseguir con ese paciente con el que trabajás siempre antes y después de la cirugía. Sí, siempre hay un tratamiento psicológico, nutricional y médico, prequirúrgico y posquirúrgico. Siempre alentamos al paciente que vuelva a los controles posquirúrgicos para mantener los logros, pero a veces bajaron de peso, están contentos, se mueven y no vienen. Es lo que más nos cuesta. Claro, y ahí es donde empieza el peligro. Y ahí hay que seguir tratando lo que está en juego en la obesidad. Bueno, Margarita, vamos a decir que estamos en el Sanatorio Británico, vamos a dar una línea de comunicación para el servicio de cirugía bariátrica. Sí, pueden conectarse, llamar a la secretaria 0341-422-9750 y ellas las van a guiar con el orden de las consultas y les van a dar la bienvenida al equipo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Continuamos con más Televida.